Bueno, muchas gracias a todos, bienvenidos a este quinto encuentro, quinta invitación a los candidatos a la alcaldía de las próximas elecciones. Sabéis que vamos en orden inverso los resultados electorales de las anteriores y entonces pues el segundo mejor resultado de las anteriores elecciones fuisteis vosotros, fue el equipo de Foro y María José, tú encabezas el equipo. ¿Qué tal? Pues también encantada. La verdad tengo que agradecer a la asociación la invitación. Nos encanta poder charlar e ir explicando vecino a vecino, o por lo menos pueblo a pueblo, cuál es nuestro programa y cuál es nuestra intención en caso de poder llegar a gobernar. Y la verdad es que bueno, no podemos más que estar contentos y agradecidos. ¿Recuerdas que los días que te llamé para contactar contigo, para invitarte a venir, en aquellos momentos publicamos, hace unos momentos lo comentaba Vidalina, un pequeño manifiesto reivindicando un tema pues, que nos parece especialmente relevante, y es que el debate político en Ribadesella, elección tras elección, incluso cuando no hay elecciones, prácticamente al 100% se centra en los temas de la villa. Y lógicamente pues la villa es muy importante, pero Ribadesella como concejo, decimos en el manifiesto, es mucho más que una villa. Entonces creemos que es importante que se abran debates y que se abran ideas sobre cuál es el futuro de la zona rural en general, de la zona rural de Ribadesella. A nosotros nos concierne como vecinos de Illovio, pero bueno, queremos hablar un poco de los debates generales sobre ¿cómo veis Foro en los próximos años, la zona rural de Ribadesella? ¿Qué hay en vuestro programa electoral? Realmente siempre tenemos que escuchar, no te voy a decir la acusación, pero sí un poco con pena y con dolor. Hablan los vecinos de la zona rural que solo nos acordamos de ellos cuando se acercan las elecciones. Yo tengo que romper una lanza en nuestro favor, en el sentido de decir que de todos los pueblos, todos los sitios donde nos llamaron que hubiera problemas o algo que tenía que presentáramos al equipo de gobierno, algún tipo de reivindicación o lo que fuera, nosotros acudimos absolutamente a todos los sitios. Si es verdad que no estamos gobernando, no es que no tengamos la obligación de venir a veros. Hay que tener en cuenta también que hubo 2 años de pandemia que cortaron la vida, la social y la sanitaria y absolutamente todas. Entonces, en ese sentido, sí es verdad que nosotros estamos dispuestos y disponibles para todos los vecinos, lo mismo de la villa que de los pueblos. Eso quiero que quede claro y de lo primero que digamos. Los pueblos que estamos visitando ahora y gente que vive en ellos, el mayor problema que nos dice que tienen es el saneamiento. Pueblo tras pueblo, quitando muy poquitinos pueblos en Ribadesella, de hecho de la margen del Sella hacia Guadamía, no hay ningún pueblo que tenga saneamiento. Y eso es una reivindicación que nos hacen todos los vecinos. Tenemos ahora mismo, por ejemplo, de Gones, que tiene el mismo problema, y allí dicen que es que no pueden crecer, que si no hay un saneamiento que pueda pues, arreglar los problemas que tienen los pueblos, que los pueblos no pueden crecer, que es imposible. Entonces, yo creo que eso es una de las mayores reivindicaciones. ¿Cómo lo haríamos? Está claro que eso es una solución y un servicio que tiene que venir desde las consejerías, no es una decisión municipal. Lo que sí podemos hacer es protestar mucho, pelear mucho y reivindicar todo lo que haga falta una y otra vez, y eso lo digo bien claro, lo digo en todos los sitios. De los que estamos aquí, con Foro yo estuve gobernando del año 2015 al 2019 y realmente es que me pateé todas las consejerías y fui a hablar con quien quiera que fuera. En aquel momento llevaba Bienestar Social y Educación y Cultura, pidiendo lo que Ribadesella necesita. Muchas veces los partidos grandes cuentan la historia de que si gobernamos en Madrid, gobernamos en Oviedo, gobernamos en Ribadesella, pues ya veréis, van a ser todo facilidades. Nosotros pensamos que es justo al contrario. Nosotros, Foro Asturias, en Madrid no va a gobernar nunca, en España no va a gobernar nunca, ojalá podamos llegar a gobernar en el Principado, pero gobierne quien gobierne, nosotros no le debemos nada a nadie, más que a nuestros vecinos y el bienestar de nuestros vecinos, de todos los vecinos, de la zona rural
y de lo que llamamos la villa. Entonces, creemos que el saneamiento es uno de los grandes problemas y que poco a poco tienen que venir soluciones del Principado y que no podemos dejar de exigirlas para que lo cumplan. Sin duda es una reivindicación que viene de hace mucho tiempo, que no vamos a poder parar de reclamar en las zonas rurales hasta que no alcancemos pues, lo que debiera ser la normalidad, ¿no? La normalidad es que hay ciertos servicios que en pleno siglo XXI deberíamos tener garantizados todos los ciudadanos, y uno es el saneamiento. Es que ya no deberíamos ni de hablar de ello, no debería de ser una noticia, debería de ser otra, porque al final es el saneamiento, es el caballo de batalla, de pueblo tras pueblo, es lo primero que te dicen. Es una necesidad, es básico. O sea, Bueno, es un derecho que tenemos también. Pero volviendo un momento antes de afrontar el tema de las infraestructuras, justo antes nos hablabas y sabemos que es así, que Foro ha ido, siempre que se le ha llamado a los pueblos cuando hay una problemática, son muchos los vecinos que comentan esto. Estos días, cuando hemos ido entrevistando, o han pasado por aquí a charlar con nosotros el resto de candidatos, el debate con ellos se ha ido evolucionando. Uno de los primeros días yo hacía una pequeña broma para pinchar y buscando este debate decía ¿cómo puede ser que la Concejalía de Medio Rural tenga su despacho en la villa? ¿No sería más lógico que lo tuviera fuera? Claro, me decían, ¿qué pasa si pones la Concejalía de Medio Rural en Perves? Pues que los de Collera o los de Melbourne te van a decir, todavía tengo que hacer el traslado más lejos. Evidentemente, la broma lo que provocaba, y al final a donde nos lleva, es al debate de que quizá pudiera ser que la idea de fondo es que desde siempre hemos tenido este concepto de que de las zonas rurales tenemos que bajar a la villa, tenemos que ir al ayuntamiento, y quizá en pleno siglo XXI podemos empezar a pensar que también ocurra, no que esto deje de ocurrir, pero que el movimiento del bien vaya en la otra dirección. O sea, que la villa, y empezando por el ayuntamiento, vaya a los pueblos. Nos planteábamos últimamente que podría existir que la concejalía, o incluso la alcaldía, la concejalía de zona rural, tuviera un calendario de visitas para que, sin que sea necesario que haya un problema en un pueblo, nosotros sepamos que vamos a recibir la visita del concejal encargado o cada cierto tiempo del alcalde. Ayer yo hacía cuentas, 4 años de legislatura son 48 meses, que son 210 semanas. 210 semanas entre 38 poblaciones rurales, da tiempo a 5 visitas y quedan como por cada núcleo rural 5 visitas y quedan muchas, solo con que un día a la semana el concejal de zona rural se planteara un calendario para visitar las zonas rurales. ¿Cómo veis este enfoque del Foro? Nos parece perfecto. De hecho, es uno de los planes, digamos, que tenemos. No todo lo que tenemos pensado o que podemos querer llegar a desarrollar aparece en el programa. El programa al final es un folio y medio aproximadamente lo que puedes imprimir. Es un resumen, claro. Es un resumen, exactamente. Pero nosotros siempre manejamos un segundo programa, que realmente en el que vamos recogiendo absolutamente todas las peticiones que nos van haciendo la gente. Yo tengo en el teléfono un montón de cosas, siempre digo, oye, no estoy pasajeando, estoy apuntando lo que me decís porque ya me resulta mucho más rápido que hacerlo a mano. El contacto con los vecinos tiene que ser continuo. El contacto con los vecinos tiene que ser continuo y permanente. Nosotros, mientras estuvimos gobernando, gobernábamos con las puertas de los despachos abiertos. Y cualquiera que haya pasado por ahí lo sabe. El mío estaba enfrente del ascensor, más o menos, y las puertas estaban todas abiertas. No había un despacho cerrado. Te llamaban en cualquier momento, oye, que está aquí el que sea, que quiera hablar contigo, pues que suba, que estoy disponible, o yo, que espere 5 minutinos o dentro de media hora lo puedo recibir. Es la forma de trabajar. Y además, ya no es la forma de trabajar, es la forma de ser de cada uno. Y nosotros nos gusta, y lo dije hace poco en el debate que hubo la semana pasada de todos los candidatos, no puede haber un equipo de gobierno de la Sella que se avergüence de mancharse las manos o de arremangarse para ayudar a los vecinos. Yo eso lo tengo clarísimo.
Yo vivo en la villa desde hace muchos años, pero yo soy de un pueblo, yo nací en Torre. Y estuve ahí hasta los 10 años más o menos. Ese fue uno de los grandes problemas y de lo que me están señalando ahora. El despoblamiento de los pueblos empezó en el momento en el que cerraron las escuelas. Nosotros en aquel momento, hasta cuarto de lo que era EGB, lo estudiamos en el pueblo y a quinto ya teníamos que pasar a la villa. Y ya poco a poco, bueno, mi hermano lo pilló el cierre definitivo de la escuela mucho más pequeño, entonces mis padres ya decidieron coger y mudarnos donde teníamos más facilidades, mejor acceso a los colegios. Y yo me acuerdo de lo que era la vida de los pueblos, me acuerdo de lo que era vivir con las puertas abiertas y vivir los críos, que de aquí éramos unos cuantos, de casa en casa preguntando si dejaban salir a no sé quién o que venga a merendar a mi casa. Y eso yo creo que al final es la primera etapa de tu vida la que te queda marcada y es una forma de vivir que a mí realmente me encanta. Y no concibo otra forma de trabajar ni de servir por el pueblo que no sea realmente trabajar codo a codo con los vecinos. Y lo puedo decir, y eso, siempre lo digo, yo voy a ser muy mala política porque prometo muy pocas cosas. Yo solamente prometo lo que sé que voy a poder cumplir. Y eso sé que lo puedo cumplir porque ya lo hice. Eso ya lo vivimos así. Y respecto a los pueblos, que me disperso de vez en cuando, está claro que soy dispersa. Respecto a los pueblos, tenemos clarísimo que tiene que haber un seguimiento continuo de cómo va la vida en ellos, cómo van los vecinos, cómo no van los vecinos. No esperar siempre a que los vecinos nos vengan a ver. Cuando estamos en la oposición es todo mucho más complicado, porque yo ahora, por ejemplo, pues todos los que estamos aquí, menos José Ángel, que tiene la feliz edad de la jubilación, el resto o están estudiando, o están preparando posiciones, o estamos trabajando. Por tanto, lo que es la labor política no deja de ser un plus añadido de trabajo al trabajo que ya tienes. Y lo hacemos, y os lo puedo asegurar, de la mejor forma posible y estamos en todos los sitios a los que podemos llegar. Pero desde luego, cuando se está gobernando, ya tenemos que digas, bueno, va, pues voy a ver no sé qué pueblo, no, es que tienes la obligación de ver lo que están haciendo, lo que no están haciendo, lo que se puede hacer y escuchar a todo el mundo. Ya lo de traer para acá una concejalía del medio rural o cosa parecida, eso ya no lo veo tanto. La concejalía... No es que no me guste la idea, no lo veo práctico. Claro, por eso te decía que esa era una provocación, pero la idea de fondo es que podría existir un calendario. Podría existir un calendario por el cual el concejal de la zona rural, una vez a la semana, se desplaza y podemos saber por anticipado que dentro de X tiempo va a venir a Llobio, dentro de X tiempo va a venir a Santianes. Que sea flexible, porque siempre puede aparecer una ranking no sé dónde, desgraciadamente, y tener que modificar eso, pero sí, no, es que nos parece... Y has tocado dos temas que te iba a sacar, voy a utilizar el orden que tú has seguido. Lo primero es el debate. ¿Qué tal el debate? Y antes de que me contestes a qué tal el debate, ¿por qué no se puede transmitir este tipo de debates por streaming? ¿Tan complicado? Porque nosotros lo hemos hecho con la inauguración de este local. Técnicamente no es tan difícil. Realmente no sé por qué no lo hicieron. El debate lo organizó la Asociación Amigos de Riva de Sella, que es culturalmente de las más potentes que tenemos en el concejo. Y a nosotros nos dieron un guión súper estricto además, porque teníamos incluso los minutos programados. Y bueno, fue bien, sobre todo una cosa que nos gustó mucho, porque yo al principio tenía un poco de reparo, no reparo por el debate en sí, que tampoco fue tanto debate, no deja de ser una exposición de ideas y de programa. Yo dije desde el primer momento que un sábado no iba a participar, ¿no? Si vas allá a discutir con los portavoces de los otros partidos, a mí me parece que eso no es ni bueno ni beneficioso. Ya vemos bastante por la tele, ya se pasa bastante vergüenza viendo los araos que montan como para montar nosotros uno. Pero realmente tengo que decir que transcurrió muy bien, de la forma más respetuosa entre todos los participantes, como no debería de ser de otra forma. Y bueno, pues cada uno expuso sus ideas de la mejor forma posible. Yo lo llevaba todo por escrito, lo tengo que decir,
Pero claro, cuando te dicen, tienes 3 minutos para hacer una introducción y decir exactamente por qué te presentas, qué motivaciones tienes, etc. Pues coges, escribes, cronometras, recortas. Vuelves a reescribir, vuelves a cronometrar, a lo mejor añades. Teníamos 3 minutos para presentarnos y hacer un breve resumen del programa y después serán 4 bloques de 2 minutos cada uno y al final 1 o 2 minutos, y aproveché al máximo, aproveché los 2 minutos también, para despedirnos y decir un poco, bueno, pues en caso de gobernar, cómo lo íbamos a hacer. Y yo sobre todo lo agradezco, me despedí, porque era la única mujer y que despedirse de alguna forma bien. Entonces, es la única candidata mujer estas elecciones. Sí, y bueno, nos dimos ahí besos y abrazos y tal, y bueno, yo creo que realmente es como pienso que tiene que ser, y lo que te decía al principio, ya no solamente la forma de actuar, sino que es la forma de ser. Cada uno es de una forma y me gusta tomarme las cosas con tranquilidad y no me gusta que haya discusiones ni cosa parecida, y en ese sentido hay que agradecer a todos los candidatos que nos contamos. Seguro que sí. Sí. Tampoco se permitían las preguntas del público y te voy a saltar a lo siguiente, que por algo te decía lo del streaming. ¿Los plenos del ayuntamiento se deberían transmitir por streaming? Yo no tengo ningún problema. No, vamos, ni me opongo ni a mí me parece una cosa buena, porque es que al final a los plenos no va prácticamente nadie. A lo mejor algún vecino, si en un momento puntual le afecta algo a él directamente, pues va a ver qué es lo que se cuenta. Pero si no, realmente va a lo mejor un representante de la prensa y muy pocas personas más. Si es que lo hago, alguna vez coincidió que estábamos solos. Ya, por tocar el tema antes que te había dicho que lo tocaste y que te iba a ir a él, el tema de las escuelas rurales. Decías, y es una cosa que nosotros vemos cada día y es uno de los temas que más nos preocupa, ¿no? que la zona rural se está despoblando. Igual que se habla de una España vaciada, yo creo que podemos empezar a hablar de una Ribadesella vaciada y una Ribadesella que se está vaciando, toda la zona rural. Y creo que tocas uno de los palos más importantes, el cierre de las escuelas rurales. En el concejo de aquí al lado, en Llanes, hay 5 escuelas rurales, 5 colegios rurales agrupados, donde, claro, el ratio entre profesores y alumnos es mucho más favorable que en las escuelas que la escuela central de Llanes o que en la escuela de Ribadesella. ¿Vosotros qué pensáis de esto, de las escuelas rurales agrupadas? Mira, ahora mismo estos días está desgraciadamente en el candelero. Todavía hubo una concentración, no puedo decirlo tampoco fue exactamente, del colegio concertado de Nuestra Señora del Rosario, porque precisamente desde la consejería viene la orden de que van a cancelar lo que es el concierto que tienen con ellos para primero de la ESO. Y tú hablas con los directores de los colegios y te dicen todo lo mismo. La población va descendiendo. Entonces, si en aquel momento en donde había críos a patadas por todos los pueblos, se hicieron estas concentraciones escolares, yo creo que realmente a día de hoy es muy complicado volver a llevar o volver a abrir colegios en zonas rurales. Llanes, por ejemplo, que yo sepa, tiene la de Posada, me parece. Posada, Nueva, hay 2 más, una cerca de Mieres y otra en la zona, no me viene a la cabeza, son 5. Si las mantienen, me imagino que será porque hay población, porque en alguna parte como una consejería para no recortar o no poner recursos donde no haya necesidad alguna. Entonces, realmente, mira, venimos, por ejemplo, venimos de Bones y preguntamos, ¿cuántos vecinos hay aquí? Como 20. Viviendo todo el año como 20. Tienen un parque que les acaban de poner, porque eso sí que decirlo. Ya 2 meses antes de las elecciones se tapan todos los baches, se ponen todas las baldosas y todos los parques de los niños salen columpios a punta para las cosas como son. ¿Y tienen niños? Pues poquísimos. Pero hay parque. Pero hay parque. Y además, pedazo parque. Bueno,
empresa muy grande, pero bueno, es muy nuevo, todo recién pintado, muy guapo, ¿verdad que sí? Andrea y Claudia, que son las dos de ahí, o bueno, son de ahí, y Claudia con la familia aquí. Entonces, realmente, volver a abrir las escuelas rurales como escuela tal, me parece que no va a ser posible. Otra cosa es lo que se está haciendo que a nosotros realmente nos gusta muchísimo. Y es que se ve que vuelvan a tener vida y que se vuelva a devolver a los vecinos. La de Torre, por ejemplo, ahora mismo, mira, no me acuerdo de preguntar, pero durante años estuve dando clases de pintura. Estuvimos en Mollena y estaba ensayando un coro. ¿Y qué pasa? Hay unas La torre cuantas. está destinada a vivienda, no hay una vivienda, ¿no? Lo que era la vivienda de la maestra en aquella época es vivienda, pero todo lo que es, porque era una sala muy grande, imagino que como eran, estábamos todos, niños, niñas, desde los 5 años hasta que cambiábamos, o nos llevaban a la villa a estudiar. Y esa parte es la utilizan los vecinos, los de Torre y los de Barredo. Otras se vendieron, por ejemplo en Vega se vendió hace muchos años la escuela, pero que los pueblos tengan un local propio, que los pueblos tengan un sitio donde los vecinos se reúnan, eso nos parece fundamental. Y de hecho, visitando los pueblos esta temporada, del pueblo que tiene alcalde, los que tienen alcalde y tienen asociación de vecinos o comisión de fiestas, eso siempre tienes gente para hablar. Donde no hay una asociación o donde no hay ni siquiera un alcalde, es que dijimos, bueno, pues donde no hay nada, mira, si conoces a alguien, vamos a hablar con ese alguien, y si no, pues nos damos una vuelta por el pueblo. Que no te encuentras a nadie, porque vive muy poca gente. Claro, la idea de las escuelas rurales es también esta cosa de que hay una infraestructura que dentro de una semana se va a utilizar y en algunos casos es la única vez en 4 años que se va a utilizar. Y parece una pena que al menos no se pueda utilizar, pues como decías, para que vaya un coro, para que se den clases de pintura, para que intentar apoyar, al menos frenar esa despoblación y ese vaciamiento de las zonas rurales, que al final es una pescaría que se muerde la cola, ¿no? Si no tienes una escuela, es muy difícil que tú quieras ir a tener un proyecto con una familia a una zona rural, sino vas a tener que desplazarlo para todo, ¿no? Entonces, nos parece que hay unos espacios. Ahora, afortunadamente en Llodio, pues hace unos meses se abrió este centro social y el pueblo se está revitalizando y vosotros sois un ejemplo de que hay un lugar a donde venir, donde podemos recibir. Mañana, por ejemplo, tenemos una reunión con los vecinos de Vega y nos reunimos en la capilla. Es una capilla grande porque en Vega no hay escuela y entonces yo les daba el ejemplo vuestro. Hubo una señora, me parece, que había donado, unos herederos que habían donado lo que era una ruina, porque yo estuve aquí hace 4 años y era una ruina, exactamente. Y se lo decía, digo, no hay nadie del pueblo que tenga una ruina. Me decía, bueno, hay una casa allá a la entrada y tal. Digo, pues aquí en los pisos, de ahí casi sacamos un... Bueno, nosotros aquí... Fue una ruina. Sí. Nosotros tenemos que decir concretamente que esto lo debemos a Foro. Eso indudablemente. Porque fue la alcaldesa la que nos escuchó, o Foro el que nos escuchó. Era una ruina total, con un peligro, porque es que ya no tenía ni techo. Y fuimos de aquel momento estaba Charo, fuimos allí, y bueno, pues a ver lo que los herederos eran muchos y no había forma de levantar esto. Y milagrosamente pues nos dijo, sí, yo voy a luchar porque... Y fue ella la que nos llamó después de pasar, hicimos gestiones, y dijo, bueno, pasaron unos meses, oye, la llamada de Charo, eso se lo debemos venir por aquí que podemos... Gracias a Foro, eso Hay que decirlo así, ¿eh? Hay que decirlo, pero sí. Sí. Y es más, ya estaba a punto de, bueno, es que ahora va a haber elecciones y claro, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque desapareceréis igual y luego que el proyecto nuestro, con eso no tenéis problema porque eso queda, esa partida presupuestaria ya queda consignada. Y no hubo remedio, y luego hubo muchos problemas porque
que nos cogió confinamiento, Sí, bueno, sí, sí, sí. ya eso ya era inevitable, se cogió confinamiento, el taller escuela no funcionaba, no sé qué pasaba, porque venían por ahí unos chicos a trabajar, ¿no? Bueno, hubo problemas, pero ya problemas, pero esto está gracias, Sí, unos eso problemas sin duda. que nos penalizaron, porque yo cuando fuimos a hablar con Ramón Canal, dijo, es que se gastó mucho dinero, se superó el presupuesto tal, y dijo, bueno, pero culpa de nosotros no fue, porque nosotros incluso, como os comentábamos antes, tuvimos que pagar el proyecto de obra de local. ¿Sí? Vamos a ver, se gastó mucho dinero, pero aquí nunca hubo cuentas. Incluso se pidió y Canal dijo que se íbamos a fiscalizar. No se trata de fiscalizar, se trata de informar. Yo creo que es tan sencillo como informar a los vecinos. Y que si se gastó, que no sé si se gastó o no se gastó, pues es un problema de... Sí, Perdón, sí. Mira, le entregamos, fuimos 2 veces. En una le entregamos una nota diciendo el proyecto inicial, nosotros sabíamos el coste del proyecto inicial, porque encargamos nosotros el proyecto, y que en realidad cuál fue el coste real. Y las causas por las del encarecimiento. Que dio el papel, dijo, ¿qué venís a fiscalizar al ayuntamiento? A ver. Yo, no, nosotros lo que queremos es que nos des explicaciones para transmitírselos a los vecinos, que por aquellos días íbamos a tener una asamblea. Sí. Que duda cabe que costó mucho trabajo, hubo gente como Manolo y Vitalina y nosotros que pelearon mucho codo con codo con el ayuntamiento, con el anterior equipo, con el actual, y la suerte... Porque además se puso Claro, y se estamos sembrando, por eso os invitamos a venir, ¿no? Y nosotros pues nos servimos del esfuerzo de las personas que estuvieron anteriormente a nosotros. Es una cadena que hay que seguir, si se corta esta cadena, pues sacar. Mira, ayer estuvimos con Roberto Llera, que es el presidente del club de Pilotos Versailles, y decía él, es que hay que hacer cosas que queden. Hay que hacer cosas que queden. Es decir, aquí se invirtió un dinero, sí, pero esto queda. Nosotros estamos, pasaremos, y los que vengan podrán disfrutar de ello en un momento determinado. Podrán venir aquí la gente a jugar un parchís, que no sé muy bien lo que hacéis, pero sé que hay sitios donde también lo hacen. Pues en un momento determinado quizás se puede hacer algún tipo de actividad. Nosotros, por ejemplo, lo que sí nos gustaría en la Concejalía de Medio Rural no la veo fuera del ayuntamiento, pero por operatividad, es decir, allí es donde está la conectividad, donde están los técnicos, donde está todo. La idea del planning de visitas, esa, ya te digo que está en nuestro programa, en el segundo programa, en el extenso, exactamente. Está anotada ya. Está anotada, sí. Sí, pero por ejemplo, en vista de las inquietudes culturales que tienen los pueblos hoy en día también, os digo que lo que ven Collera, según llevamos nosotros, estaba terminando una serie de coro. Y sé que alguna actividad hicieron, o de teatro o algo así. Pues llevar cultura a los pueblos, sí. Llevar cultura a los pueblos, sí. Además, no hace falta grandes obras de teatro ni cosa parecida. El otro día un concierto en la Estella de violín y cello, que además era esto eléctrico, que era una pareja y tocaba música actual con instrumentos clásicos, pero bueno. Y yo lo estaba viendo y digo yo, es que esto encaja en cualquier pueblo. En cualquier pueblo. No tiene, porque eso sí que no tiene por qué estar centralizado. No vamos a traer a este local pues una obra de teatro inmensa, pero hay cosas que sí se pueden hacer y se deben hacer. Claro, porque entonces esa es un poco la idea, ¿no? Que se descentralicen los servicios y que se acerque el ayuntamiento. Antes hablábamos de las infraestructuras y hay algunas que son básicas, como decimos, el saneamiento, pero en 2023 hay alguna infraestructura
infraestructura que empieza a ser básica y algún servicio que empieza a ser básico. En una población, como sabéis, envejecida en la zona rural, que el Ayuntamiento de Ribadesella se gasta un montón de dinero en hacer una página web a través de la cual se pueden realizar trámites y realizar solicitudes, está muy bien, pero de poco sirve si o no hay conectividad o las personas mayores no tienen acceso asesorado a Internet. Ya. Yo lo comentaba en este manifiesto y se lo comento a todos los candidatos que vienen. Hace ya más de 20 años que se abrió el telecentro de Ribadesella. Y se abrió con el objetivo de disminuir la brecha digital, de ayudar a alfabetizar digitalmente a las personas. Al telecentro de Ribadesella puede ir mi madre, que vive en la villa, y se obtiene allí un asesoramiento y la pueden ayudar a que luego desde su casa pueda hacer los trámites con el ayuntamiento, que si empieza haciéndolos con el ayuntamiento, seguramente luego los podrá hacer con Hacienda, los podrá hacer con las consejerías, etc. Ese es un servicio que empezamos a pensar que desde el ayuntamiento se debería pensar en descentralizar también. Estas escuelas rurales que estamos de acuerdo en que sería bastante factible traerles cultura. ¿Pensáis que es posible que haya un apoyo para que dispongamos de Internet y que dispongamos de la posibilidad de tener talleres de alfabetización digital para que estas personas mayores puedan sentirse seguras, que es uno de los problemas cuando cualquier persona mayor aprende a utilizar un ratón y un teclado, pero lo estoy haciendo bien? Este asesoramiento que hay en un telecentro hace ya 20 años en Ribadesella. Como se suele decir, me alegro de que me haga usted esta pregunta. ¡Me encanta esto! ¡Me encanta esto! Porque vas a sacar carteles en el programa. Bueno, en el abreviado, Sí. en el punto de bienestar social, tenemos, asegurar y facilitar los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio sin lista de esperas, eso es fundamental. Pero tenemos también garantizar, que me fui del punto, fomentar el envejecimiento activo a través de programas municipales de vida saludable y facilitar un punto de asistencia administrativa a nuestros mayores. Cuando estábamos todos encerrados con la pandemia, nos encontramos con que había muchísima gente que a lo mejor tenía que solicitar una ayuda de aquellas que había de alquiler y no sabía, o sencillamente no tenían ni un ordenador en casa. Lo que yo peleé y lo que peleamos, y voy a decir desde la oposición, para que se pudiera, en aquel momento el personal administrativo, si es del ayuntamiento, es verdad que unos estaban confinados donde vivían, otros sí estaban trabajando, pero sí nos parecía imprescindible que en un momento determinado cualquier persona que tuviera que realizar un trámite de la administración, el teléfono está cerrado, estábamos cerrados todos, pero que hubiera un punto de referencia y que hubiera alguien que en un momento determinado pudiera, pues mira, ya, si en aquel momento no le daba tiempo de enseñar, directamente que lo hiciera. Hoy todos estamos con firma digitales o certificados o una cosa y otra. Y la administración, desgraciadamente, en vez de facilitar la vida a la gente, yo creo que cada vez la va complicando un poco más. La complica a los chavales jóvenes y nos la complica de estos para arriba, cada vez va a estar la cosa un poco más complicada. Siempre parece que en el ayuntamiento hay muchísima gente trabajando y te puedo asegurar que andamos justos de personal en determinadas ocasiones. Por ejemplo, en el telecentro tenemos un chaval nada más, ahora mismo está un chico, que tiene los horarios que tiene, de hecho a lo mejor no son los más adecuados, o hay cosas también que se pueden mover un poquitín para que se puede ayudar a gestionar todos los trámites a la gente. Si es verdad que hacen talleres, si es cierto que hacen talleres. No te voy a decir a lo mejor en cada escuela, pero sí se puede a lo mejor comprar ordenadores portátiles, que esos los tenemos a disposición, eso sí es verdad que siempre los hay en el ayuntamiento y alguno de sobra. Yo creo que es que debe haber hasta algún tipo de subvenciones. Tenemos que tirar mucho de las subvenciones. Hay mucha subvención que por no saber ni que la hay, a lo mejor se pierde o se nos pasa de largo, no nos enteramos de que existe, que nos puede favorecer y posiblemente de algún
algún tipo de subvención para acercar la administración al medio rural y cosas parecidas se pudiera tirar. Y si no, pues a lo mejor hay que inventarse. A lo mejor el chaval del telecentro, pues los lunes por la mañana, en vez de abrir en la villa como todos los días, pues un lunes que viniera Llodio, otro que fuera Torre y el tercero a Collera. Y vamos a poner 3 centros porque evidentemente a todos los pueblos tampoco se van a venir. Claro, Pero es claro. interesante eso Me encanta la respuesta, me encanta que me guste que me dé usted esta respuesta y porque lo tiene en el programa por seguir la forma de antes, porque un poco de ahí veníamos con mi programa primitiva, ¿no? De sacar la concejalía de la villa. En realidad es aquello de que para muchas personas la burocracia y mucho más, si es informática, pues es muy difícil, y tener un punto cercano con un asesoramiento pues le cambia mucho las cosas, ¿no? Entonces, esto parece que en pleno siglo XXI pues ya no es tan difícil, ¿verdad? Y además es que es complicado porque, por ejemplo, yo además siempre lo digo, del 2015 que yo entré en el ayuntamiento al 19 que salí, administrativamente no tiene nada que ver. Yo a última hora, cada vez que contrataba una obra de teatro, tenía que rellenar un documento explicando, entre otras cosas, a quién contratabas, por cuánto dinero y tal. Y una de las cosas era, bueno, y el motivo. Digo, pues porque voy a contratar una obra de teatro, para que la gente se entretenga, ¿no? Y lo pase bien y se ría un poco, y era todo eso. Ese documento después sigue una tramitación y tal, es decir, en vez de, con todo esto de la administración electrónica, que supuestamente nos iba a facilitar la vida y tal, es peor, porque al final tienes papel electrónico y se duplican muchas veces los trabajos y realmente ahí había que recortar y facilitar de verdad la tramitación de cualquier cosa que quieras hacer. Hemos estado hasta ahora hablando de temas generales de la zona rural, pero seguro que algún vecino me va a llamar la atención si no saco los temas concretos de Llodio. Que ya no estaba aquí. También, ¿no? Pero por algo utilizamos las nuevas tecnologías para transmitir después. Sí. Claro que sí, a lo mejor algunos están trabajando, algunos Sí, no puede. Y es complicado. Y un viernes por la tarde, pues bueno, lo mismo que a lo mejor es más fácil para unos, pues es más complicado para otros. Hay preguntas que tengo que hacerte y debates de los que tengo que sacar. Hace unas semanas, justo antes de que empezaran a venir los candidatos, la presidenta, que hoy no está, porque la pobre está pachucha, y yo grabábamos un pequeño vídeo que colgábamos en YouTube titulando "En Llodio nos sentimos encerrados". ¿Lo viste? Lo vimos. Porque legalmente, hoy en día, para venir a Llodio solo se puede venir de dos maneras: o vienes en coche o en helicóptero. Porque salir de Llodio caminando es ilegal. Tienes que cruzar o una autovía o una carretera nacional que es línea continua. Legalmente no debes cruzar. Pero no solo es que no debes, es que como no estés en buena forma física, no te digo ya en una silla de ruedas o con un carricoche, te la juegas. Esto es lo que rodea Llodio. Y claro, es especialmente sangrante para las personas que viven aquí todo el año, que para cruzar a los campos de Oba, consideramos nuestros campos de Oba, hay que coger un coche, cruzar la rotonda para 50 metros en distancia, para ir a la estación de Febe, y entonces ya puedes ir a los campos de Oba sin jugártela. Que en parte también, porque la realidad diaria es que los coches que vienen desde Arriondas superan el límite de velocidad que está marcado, y salir de la rotonda os va a pasar cuando salgáis. Es un peligro salir de Llodio en coche. Entonces, bueno, algunas personas pensamos que después de todo lo que cedió Llodio por el bien común del concejo, que cedió literalmente la mitad de su propio ser, la mitad del pueblo, que menos que tuviéramos una pasarela para cruzar los campos de Oba. Evidentemente eso es una inversión muy grande, que llevará su tiempo, pero algún día conseguiremos. Pero mientras tanto, ¿no crees que se podría estudiar una buena señalización, una fórmula para limitar la velocidad de esos coches, un cruce de peatones que nos permita cruzar hacia los campos de Oba y
podemos ir caminando arriba de Sella a ver a nuestros vecinos de Santianes, a ver a nuestros vecinos de Collera. Desgraciadamente, la realidad y las necesidades de los pueblos y los vecinos de los pueblos chocan muchas veces con la legalidad y con lo que se puede y no se puede hacer. No sé si os dais cuenta de la senda peatonal que sale de la zona del Pico, que va hacia el Baix del Boulevard. Sí, exactamente. Que hay que cruzar la carretera para después enlazar con la de Sebreño. Pues allí intentamos poner un semáforo y un paso cebra y carretera no nos dejó. Cuando nos parecía muchísimo más sencillo, bueno, hay un semáforo a la entrada del Coballo, que realmente no le veo demasiada utilidad. ¿Por qué en un sitio sí y en otro no? Pues hay veces que te vuelves loco chocando contra la administración, pero literalmente. Y no es porque no intentemos las cosas, es que te dicen que no. Aquí me temo que vaya a haber el mismo problema como mínimo. Lo de la limitación de velocidad, pues eso, a lo mejor solicitando las carreteras, o más que solicitar, porque después igual salimos todos escaldados, igual vale más preguntar a ver qué se podría hacer o cómo se podría hacer. Puntos donde hay señales luminosas, donde... Mira, podría haber un radar permanente. Hace poco estuvimos en la oficina de turismo, porque en realidad los pasos cebra tienen un problema gordísimo. Hay dos, sobre todo, uno enfrente del cuartel y otro de la oficina de turismo, que no se ve. Y las responsables de la oficina de turismo nos lo decían. Aquí ya vimos varios atropellos. Y hubo una temporada, yo creo que gobernando nosotros habíamos puesto unas luces estas tal, y me decían, eso no frena los coches. Lo único que frena los coches son estos pasos de cebra un poco elevados. Sí, un poco elevados. Y eso en una carretera que es nacional. Por ejemplo, ahí en el Carmen los tienen. Bueno, no es una carretera Aquí debe ser autonómica, imagino. Es una carretera comarcal y poco antes en la zona de Sebreño también. Ahora, yo no sé si eso es comarcal. Pero bueno, esos pequeñinos negros de pinchar en la carretera no me parece que haga mucho efecto. Ahora, delante de mi casa, cuando pusieron los elevados, que oyes continuamente cómo las defensas de los coches se empotran contra la carretera, ahí ya se puede hacer algo más. Pero aquí realmente es que no solo... otra cosa que se estudie, oye, que... Sí. Pero es que es tan sangrante que, por ejemplo, nosotros no podemos cruzar a la estación. En la estación podemos, o sea, tenemos que jugar. O sea, es jugar. Yo tengo 3 nietos y a mí no se me ocurre cruzar para ir a los campos de vaporillos, pero como yo con 3 críos allí, es imposible. Es que a mí me cuesta trabajo. Yo sola me pongo nerviosa y cruzar porque, bueno... Además es una carretera que tiene mucho tráfico. Es jugarte la vida, ¿eh? Y claro, que no se puede cruzar. O sea, tú no puedes salir de llover. Y luego la senda peatonal, que en realidad existe, lo que pasa es conexión. Que va hacia la villa. Claro. Allí donde está la de la villa, donde llega la quillapa de Ribadesella, que queda allí cerca del Peñón. Del Cochacu, sí. Sí, al lado de la Renault, queda ahí la Allí, Renault. Allí, toda la vida, pregunto a las mujeres, que aún queda alguna, que iban a llevar la comida a los que trabajaban en la cantera, ¿por dónde iban? Por una senda peatonal que está a la orilla por la parte más corta de la ría, claro. Porque eso es propiedad de Costas, o sea, es una senda, eso no tiene propiedad, no es una propiedad privada. Y por ahí, pues andaremos el camino de aquí a allí. Como la que hay por la otra zona, yendo hacia la Lisal, desde más o menos donde está lo de la central, ahí arranca una senda que además es preciosa, que te lleva hasta la Lisal, es decir, sería la paralela a la que vosotros tenéis por aquí. Unas veces está mejor, otras sin desbrozar y bueno, así, pero existir existe y la verdad es que es un paseo guapísimo, tan guapo como puede ser este. El problema que tenéis es llegar allí. Es que además la zona esta sur del concejo, aquí no se hizo senda ni nada. No hay nada. De Trulles hacia acá, nada. No hay nada. Aquí o sea, a ver, y se está hablando con el plan
sostenibilidad turística, sin creación de sendas e iluminación de las existentes. A mí me parece un despropósito iluminar unas sendas cuando hay otros pueblos que no disponen de ellas. O sea, a ver, que nos lo expliquen. Que eso se lo vamos a preguntar a Canal. Mañana. Se lo vamos a preguntar, pero quiero deciros que estamos perplejos, porque es que además, desde el centro ese que van a hacer de recepción en Trulles, aquí sean 300 metros, había que habilitar para que llegaran hasta Llodio y después, por añadidura, hasta Santianes o Medina y nada. Desde la Asociación de Vecinos de Santianes ya hace tiempo que se está reclamando y nosotros pues, lógicamente lo apoyamos que debiera haber una senda circular que venga desde un margen del río, llegue hasta la pasarela y vuelva por la otra parte del río, y que sería una forma, pues claro, de revitalizar la zona y que sería un beneficio literalmente para todo el concejo, no solo para los pueblos por los que nos pasa, que lógicamente también. Y sería una senda preciosa, Estupendo. espectacular, llana. Claro. Y fluvial, que no hay ninguna senda. Sí, ¿no? Aparte de que, vamos en sentido contrario como va el resto de Europa. Yo tengo una hija viviendo en Francia, primero vivió en Bélgica 10 años, ahora está en Francia, y es que allí la bicicleta, tú no eres nadie si no tienes una bicicleta. ¿Y es por qué? Porque la gente la utiliza. Yo aquí en Llodio, yo recuerdo que la gente, mi tía llevaba a sus hijas al colegio en bicicleta. Pero vete ahora a utilizar la bicicleta por esa carretera. Hombre, antaño era más fácil. Bueno, porque pues había entonces menos vehículos. habilita una No senda. hay Habilita sendas. Ahora no puedes ir. Claro, es otra de las cosas. ya en pleno día, de noche, bueno, ni se lo De noche ya, pero es No, que habilita sendas. Lógicamente, uno de esos debates que decimos que monopolizan el debate político es el debate del aparcamiento en la villa. Y yo llevo muchos días poniendo el ejemplo desde que hace unas semanas hablé con esto con mi hermana, que vive en el Muelle, y me dice, mira, yo todos los miércoles tengo que llevar a mi sobrino Rubito, que tiene una enfermedad, a atención temprana a Arriendas. Y cuando vuelvo, es un problema para aparcar, pero no en verano, todos los miércoles del año. Claro, si las personas que vivimos en Llodio o las personas que viven en cualquiera de las zonas rurales, necesariamente la única forma de ir a Ribadesella, que desde aquí son 3 kilómetros, la única forma segura es de ir en coche, eso es que solo nosotros colapsamos los aparcamientos de la villa. ¿Cuánto desahogaría la problemática del aparcamiento de Ribadesella que desde Llodio, pero no solo desde Llodio, desde Collera, desde toda la zona rural, se pudiera ir de una forma cómoda y segura? Mi tía Paquita, que es una valiente, va a la Rozada todos los días en bicicleta, pero porque ella es una valiente. Yo no sé si me atrevería a venir con mi hijo en bicicleta desde Ribadesella a la Rozada. La velocidad a la que van los coches y cómo es la carretera, la verdad que da miedo. No, O sea, sí. yo entiendo que si hay en marcha ese proyecto de 1.800.000 euros, precisamente orientado a potenciar todas esas zonas, los accesos y todo esto, yo creo que ahora estamos en la ocasión de hacerlo. Ahora, yo no sé a qué se destinará en concreto, por lo que se ve, para esta zona nadie se fijó, ¿no? Por lo menos, a ver lo que nos cuentan. No lo sabe usted ni nadie. Porque, vamos a ver, dicen que va a haber una lanzadera que puede ser o un autobús o un tranvía. Sería, oye, suena fenómeno, ¿no? Eso. Y ya si podéis llegar a ella, la bomba. Claro, pero entonces si nosotros podemos llegar hasta que son 300 metros, yo creo que no son más, menos de medio kilómetro. Sí. Y por añadidura, los pueblos que quedan hacia el sur, Santianes o Medina. ¿Cuántos vecinos sois aquí? Si puedo preguntar. ¿Cuántos?
¿Cuántos vecinos? Somos, vamos a ver, te lo digo, somos 54. Bueno, ni tan mal. Vale. No. No, Viendo perdón, que- 44. Por 44 coches. 44. Aquí, 40.000 coches. coches. Eso es. Así de claro. Yo creo que Claro, es más... porque es la única fórmula. Sí. Pero aquí tenéis el problema, pues lo que estáis comentando, de cruzar los campos de Oba, de poder salir de una forma segura de aquí. Pero ¿de verdad creéis que los vecinos de Collera, digo Collera porque lo mencionaste tú, no porque lo había mencionado yo, van a ir andando a la villa como para no colapsar de coches el pueblo, quiero decir los de Collera, ni los de la playa? Te digo yo vivo al final de la playa y todo lo que puedo me vuelvo andando. Pero de vez en cuando sacas el coche porque no hay un día. Los de la playa, los del Coballo, es decir, nosotros mismos en el mismo centro de Ribadesella movemos los coches de tal forma que colapsamos el aparcamiento. Pero es porque no hay, claro, es que es una cosa cultural. Vuelvo a decirlo. Fomentarlo ayudaría si se a cambiar. fomentara el uso de la bicicleta, que para ello hay que tener setas. Bueno, yo antes de la bicicleta voy andando a todos lados. Eso ya es una elección personal, al fin y al cabo. La bici no es mi medio, que íbamos a Bueno, pero sí es verdad que tampoco hay la posibilidad de poder... Claro, pero es que es lo mismo que nos pasa a Llodio, a ver, que va desde Collera arriba de Serranza. A ver cómo pasan los coches por esa carretera que no es tan importante. En general, todos los pueblos. Eso Yo, es. por ejemplo, mi madre me lo decía. ¿Vale? Cuando veníamos nosotros andando desde Torre hasta San Benito de San José, y cada vez que hacíamos el trayecto en coche, pues, que la íbamos hasta Torre, a ver la casina que tenemos allí, lo que decía, por aquí me acuerdo y tal, y yo pensaba, claro, es que no era una carretera, de aquí eran caminos. Y a mí me tocó vivir en el pueblo cuando el camino estaba asfaltado, cuando era piedra suelta y cuando ibas en enero pisando charcos de hielo, que yo creo que hasta eso desapareció, porque ya ni se ven. Entonces, claro, la vida evolucionó y posiblemente ahora estemos echando de menos cosas que desaparecieron y que a lo mejor desaparecieron para siempre. Desgraciadamente, que hay que batallar y pelear por ellas, sí, pero que hay unas formas de vivir, o una forma de vivir quizá tan rápida, que al final fuiste llevando la sociedad en el mismo sentido y todo lo que son los servicios y demás, que ya como que va a ser imparable. Me da pena, porque ya os decía al principio que yo me acuerdo de lo que era vivir en el pueblo y que me encantaba. Realmente, pero hay cosas que ¿Sabes qué realmente... sensación tengo, María José? Que cuando veo personas que hacen las cosas mejor que yo antes de inventar nada les intento copiar. Hace 5 años... Inspirarnos, decimos nosotros. Inspirarnos, vale. Intento copiarles y luego ya que les copio, pues digo, pues ya que les he copiado, a ver si lo hago mejor. Sí. Y hace 5 años fui con una furgoneta a Ámsterdam y me dio por intentar aparcar en el centro de Ámsterdam. El aparcamiento de 1 hora de zona azul en el centro de Ámsterdam son 5 euros. Pero una bicicleta de segunda mano cuesta 10 en cualquier sitio. Y los aparcamientos que hay a las afueras de Ámsterdam cuestan 2 euros 24 horas y te incluye el ticket del tren lanzadera que te lleva al centro de Ámsterdam. Se lo usamos nosotros. Y Ámsterdam está llena de bicicletas. Tan llena que tienes que una vez al año Hasta el río. limpian los canales de la cantidad de bicicletas que se les caen allí. Yo no sé hacia dónde va a ir el mundo porque no lo puedo saber, pero me da la sensación de que esto de que la gente quiere volver a caminar y quiere utilizar las bicicletas, no solo en Ámsterdam, y hay muchos sitios donde a mí me da la sensación de que el mundo va por ahí, claro, también si el Estado, si las administraciones favorecen una cosa o favorecen otra. Me decías antes que te gusta caminar y te vamos a proponer una que a lo mejor te va a gustar mucho, ¿verdad, Vidalina? Cuéntanos, Vidalina, ¿por dónde pasaba el Camino de Santiago antes de que hubiera puente en Ribadesella? Bueno, es que estoy viendo
El camino, aquí, tenéis aquí lo del Camino de Santiago. Lo que hay que saber, ¿qué Camino de Santiago? Es el que Claro, el porque puente yo de creo Rivasilla, que el Camino de Santiago aquí se hizo animando las cosas a su sardina. Es que está mal el trazado. Mal no, peor que mal. Yo ya hablo solamente de la villa de Ribadesella. Me imagino que vosotros diréis que había otro trazado o que había varios, eso casi seguro. Pero bueno. Es que yo cuando veo en Ribadesella por el puente, la concha puesta allí. El Camino de como Santiago, que de verdad, claro, el puente de que sale Rivasilla tiene sacudido. 150 años, pero es que el me camino sale tiene sacudido. 1100. Entonces, ¿por ¿Por dónde qué? pasaron los peregrinos antes de que hubiera Porque por puente? ¿A Ribadesella, nado? por el puente, desde luego no podía pasar porque no En había. barca, por la Rambla. En barca. Ahí en barca. En barca, vamos a ver, ¿quiénes pasaban en barca? Vadeando. ¿Es lo que me vais a decir? ¿No? Los Es caballos pasaban en barca, Los. los caballos Los carruajes. y los carruajes. Es que está datado que Carlos V pasó por aquí. Claro, cuando vino Carlos V a conocer el reino, ¿por dónde pasó Carlos V? Por la parte del río que menos agua lleva. Pasó por donde estaba el camino real y por donde era el camino, que era de Santa María de Xunco, bajar a la Lisán, cruzar el Bao, que eso lo conocemos solo los que nacimos en Llobio, ¿eh? Porque por ahí pasas y te lleva aquí el agua. Y por ahí pasaban los carruajes y los caballos. No, porque es que era el camino que había. Claro, ¿Cómo y es que, vas a ir a es que por ahí sí Ribadesella? no he marcado el catastro el camino real. Porque el camino real que viene, como viene el camino de Santiago, desde Guadamía, cruza desde Collera, viene hasta Llobio, cruza el Bao y luego sigue Y hasta sube a Xunco. Santa María de Xunco. Entonces, preguntando a la gente mayor, hay gente que se acuerda de que tampoco hace tantos años aquí había señales del camino de Santiago. En la Romeca, yo recuerdo que yo llevo como anteayer viviendo por 40 años, tal, y recuerdo ese camino señalizado desde el alto de Collera abajo, aquí a Llobio. Lo recuerdo. Lo que pasa es que, pues fue desapareciendo, la gente no le gustaba que pasaran por allí, los que vivían y tal, pues, fueron quitando las señales y ese camino ahora está tupido ya, no se puede pasar. Pero es una reivindicación que nosotros tenemos ya. Desde la Asociación de Vecinos de Llobio queremos promover la recuperación de lo que nosotros llamamos el camino primitivo de Ribadesella. Porque podemos entender que el Camino de Santiago tiene una realidad que va evolucionando, como evoluciona todo, y si hay un puente parece muy lógico que los peregrinos, desde que se abrió el puente de Ribadesella hace 150 años, empezaron a cruzar por el puente, pero nos gusta pensar que como en otros tramos del Camino de Santiago existen un camino principal y variantes. Y hay variantes que muchos peregrinos hacen el camino varias veces y una vez utilizan una variante y otra vez utilizan una segunda variante. Y como comentaba Vidalina, cuando la marea está baja, cruzar el río a la altura de Llobio, muchas veces no te mojas ni las rodillas. Es que Nosotros queremos promover la recuperación de ese camino de Santiago y lo que vamos a hacer, que nos parece la mejor forma de reivindicarlo, y es como se hace camino, que es exacto, caminando. ¿Venís con nosotros a hacer la caminata? ¿Venís con nosotros a hacer la caminata y cruzáis el río? ¿Cruzáis el río con nosotros? Desde Cueves a... Marea baja, ¿eh? Claro, Marea Baja, eso es. Buscando una fecha que no haya pasado. De Santa María de Xunco pasaban a Mori y luego a San Esteban, Sí. que ahora van por el puente hasta San Esteban. Pero cuidado, ahí también quedó atrás. Y es que en Llobio, Vidalina, la piedra de la oración. Entonces, yo aquí en Llobio, tenemos aquí detrás la piedra de la oración. Y a mí siempre me llamó la atención por qué se llamaba la piedra de la oración. Y ya desde cría. Y claro, mi abuelo, para quitarme de medio, bueno, porque iban las mujeres a rezar. Bueno, iban las mujeres a rezar. ¿Por qué? Pero en Llobio existió una capilla 2 siglos, 180 años. Y luego, cuando pasó la carretera, pues la quitaron, pero no la pusieron en otro lado.
la tiraron. Bueno, entonces a mí me llamaba la atención porque cuando yo me decía eso, mi madre, ya que no la tengo, pero claro, los años, mi madre que murió con 90 años, ella sí recordaba de haber ido con su madre a rezar a la piedra de la oración. Pero cuando mi madre rezaba, o iba con su madre, ya había capilla en Llodio, porque iban a una piedra a rezar. Y era que, claro, la tradición de rezar en la piedra era anterior a tener una capilla. Y esa piedra queda enfrente de Santa María de Xunco. O sea, tenía una explicación. Y esa piedra está en el Camino Real, porque los peregrinos iban por los caminos reales, que eran las autopistas de ahora, lógicamente. Entonces tenemos ahí un camino real precioso, que ahora dicen que está descatalogado. Que va por la ladera. Que va por toda la ladera de la montaña. Eso. Entonces yo mirando los mapas catastrales, sí me fijo que las fincas, todas estas que están abajo, van justo desde la ladera hasta los campos de Oga. Y cómo descubrí que son todas estrechas, y claro, por el mitad de esas fincas se puso la vía del tren, pero la vía del tren de 1900, porque el tren aquí llegó en 1900 poco, y la carretera. Claro, ¿qué pasa? Que hay propietarios ahora que tienen a una parte de la carretera la finca y sigue estrecha y sigue hasta el otro extremo. ¿Por qué? Porque les partió la carretera y la vía. La cosa es que ahora, si vas hasta la piedra de la oración, que se puede ir caminando, hay un pequeño sendero, no se ve porque hay árboles muy grandes, pero es fácil imaginar que si quitamos esos árboles, desde esa piedra de la oración se puede ver perfectamente toda la ribera del Sella. Entonces es el lugar perfecto, si eres un peregrino, para rezar esperando que baje la marea, para decidirte a cruzar, y además es que estás viendo Santa María de Xunco. Santa María de Xunco. Entonces, parece que tenemos testimonios orales, tenemos cartografía y tenemos muchos motivos, porque es lógico que algún peregrino habría que pagaría los peajes como en muchos otros sitios. Pero como de todos los tipos habría... La barca que había en Sella pues era un atajo, indudablemente. Tenéis ahí, sobre la barca, mira, tenéis una foto. Esta era la barca que se usaba de pasar entre Llovis y la Nisá, porque la Nisá no tenía carretera. Ellos, yo recuerdo de tener aquí el bar y los vecinos venir a comprar al de arrienda, los de la Nisá. ¿La madre de Olivina? ¿Eh? La madre de Olivina tenía... Sí. Sí, Oliva. Claro, ellos eran los barqueros. La excursión, cuando queráis, y además, pase lo que pase, el 28 nos comprometemos a hacerlo, porque además a mí eso me gusta. A venir con nosotros, caminarla y mojarse las rodillas, como mucho, ¿no? Sí. O sea, ese Y tiene por que lo menos coincidir conocer la marea baja. la historia real. Yo hace años fui a hablar con Emilio Serrano, me pareció que era bastante conocedor, y sí me publicó en la Nueva España un pequeño artículo hablando de la piedra de la oración. Lo publicó, y luego yo estuve sacando, porque siempre me interesó, yo lo de la piedra de la oración desde cría me interesó, ¿por qué era la piedra de la oración? No era otra cosa, que tenía que ver con la oración, lógicamente. Luego mirando en Santa María de Xunco hay allí un panel, que ahora ya no ilegible completamente, y sí que allí Magín Berenguer, que fue el que aquello lo movió un poco. El cronista de Sí. la zona. Y entonces sí que yo pude ver que sí es verdad que hasta allí llegaban los peregrinos desde Collera. Y yo en Collera también pude hablar con alguna persona que dice que sí, que allí estaba el Camino de Santiago. Y es más, hay una inscripción sí, hay una inscripción, aquí lo tengo, porque Santa María de Xunco en aquellos años estuvo bajo el patronazgo de la familia de Junco, antes existía eso. Entonces ellos
fueron los que remodelaron la iglesia y tal, y pusieron el escudo de la familia. El escudo de la familia sigue estando en la capilla. Entonces dice que la familia Junco, bueno, el escudo de qué consta, y hoy dice que prácticamente está ilegible. Hay una inscripción en latín que hoy prácticamente es imposible de leer por el desgaste, y venía a decir lo siguiente. Decía, Camino de Santiago. Sin embargo, las crónicas hablan de una paja con reliquias, que eran muy veneradas y visitadas, lo que hace suponer que en ocasiones motivara que el peregrino se desviara un tramo para venerar estas reliquias, o bien que algunos peregrinos eligiesen un ramal secundario que desde Collera baja a la localidad de Llodio, cruzando el Sella mediante una barca en esta parte y ascendiendo por Alanisal hasta esta iglesia. Desde allí se dirigían a entronar por el camino principal después de visitar San Salvador de Moro. Esta inscripción existió en la iglesia, en latín. Y esto yo lo recuperé. Quiero decir que esto... Voy a comentarlo con amigos de Riva de Sella y con otra asociación que hay de peregrinos del norte de Camino de Santiago. La verdad que es muy interesante. Sobre todo, lo que sí está claro es que ese tramo que os digo, desde Collera, o el alto de Collera, aquí a lo que es la rotonda, existió, o sea que, pero bueno. Eso existió. Pero estaba claro que los peregrinos lo que tenían que hacer, como hacemos todos, y como hace quien hace el trazado de una carretera, es buscar la parte más fácil Más corta y más cómoda. y menos costosa de Hay una hacer al otro lado. señora que tiene una casa rural que está precisamente al pie de ese camino, que un poco más allá se corta. Y gente que le preguntaba, oiga, ¿por aquí no pasaba tal? Y pues sí, o sea que gente también que estaba enterada de ese tema. Pues ya Claro, parece es ese juego de intentar pensar cómo eran las cosas muchos siglos antes, ¿no? Es difícil imaginar la Ribera del Sella sin Riva de Sella, pero Riva de Sella se fundó en un momento y muchos siglos antes de que existiera Riva de Sella existía Collera, existía San Esteban de Leces, existía Santianes, porque hay dataciones del siglo IX, del siglo X, de Collera, de Santianes, de San Esteban de Leces, hasta que creo que es el siglo XIII, XIV, que es la Carta Puebla de Riva de Sella. Una cosa es plena Edad Media, pero claro, 5 siglos antes que empieza el Camino de Santiago. Entonces, pensar que fueran a ir a intentar cruzar por la desembocadura de un río, con toda la dificultad que eso implica, parece bastante más lógico que intentaran remontar un poco, ¿no? Y buscar la solución más fácil. Lógicamente, cuando llegó Carlos V, llegaría con un séquito, no va a llegar él solo por donde iba a cruzar. Pues por lo único sitio posible. Porque Carlos V pues vendrían con séquitos, con caballos, pues no van a cruzar por la barca, digo yo. Además, en esa zona el cauce es muy fácil, porque yo lo crucé varias veces, y tal. Y no tiene irregularidad que dijeros, oye, a ver esto. Es como llanito, El vago, y no tiene ninguna, o sea, no tiene ninguna irregularidad, y por allí pues fácilmente podían pasar los carruajes y tal. Pues nada, quedamos emplazados para esa excursión. Yo, Vamos a ver si antes de que acabe la primavera la organizamos para un día en que al mediodía, a la hora de comer, esté la marea baja, y hacemos una excursión. Cruzamos el río. No, tenemos que hablar un poquitín de los campos todos. Y claro, los campos de oro. ¿Cómo están los campos de oro? Lo que era esto cuando yo era niño, sobre todo en las piraguas, pero no solo en las piraguas. Es una pena. Es una pena porque se les dejó campo abierto a todas las empresas que están muy bien, todas las empresas de canoas, es que lo devastaron completamente. Y yo digo, tantos como bajan en piragua, no pueden dar 50 céntimos Un cano para mejorar eso. para tenerlo. para crear Por un lo menos fondo 50, es que de ahí bajan conservación de mucha esos gente. campos.
y están desgastados. Yo me imagino que se juntan dos problemas. Por una parte, y eso también nos lo cuentan todos los pueblos que tienen río, ¿no? Y lo vemos desgraciadamente en Ribadesella, cada vez que hay una riada, todo lo que nos baja. Antes los propietarios de los prados eran propietarios de los prados hasta la orilla del río. Ahora no. Ahora entra una administración a decir que tantos metros es de ellos y al final es lo de siempre. Ni hacemos ni dejamos hacer. Eso por una parte. Me imagino que los campos de Oba también habrá una zona, una franja que sea de confederación o de la administración que corresponde y que no permite hacer ahí grandes cosas. Eso por una parte. Y después por otra, sí es verdad que en el mandato nuestro se hizo lo que es el centro de recepción de canoas. ¿Por qué? Pues porque era un caos lo que había. Quizá Sigue siendo. sigue siendo. Sigue siendo. Pero de una forma en la que pudiera estar más organizado, que no hubiera la invasión que había hacia los campos de Oba, sino cogiendo solamente una zona, intentando centralizar ahí. Quiero decir que hay veces que hacemos cosas con la mejor intención del mundo que tampoco funcionan, o que funcionan un poco de aquella manera. Está claro que todo lo que son espacios naturales y preciosos, además como son los campos de Oba, había que intentar mantenerlos en las mejores condiciones posibles. Que yo sepa, se desplazaba nada más cuando venían a acampar los piragüistas en la zona de acampada. Si se desplazan caminos 2 o 3 veces al año, si se desplaza, si se mantiene una serie de cosas, ¿por qué no se van a mantener los campos de Oba? Yo tengo una experiencia personal, fui piragüista, la peor piragüista del norte de España, posiblemente. Pues la competición era lo mío. No, eso es un mérito, ¿eh? Sí, también, mira, cada uno, y sobre todo lo reconozco, no tengo ningún problema. Y las excursiones nuestras, porque yo no arribaba, yo montaba la piragua y venía de excursión, era precisamente aquí hasta los campos de Oba, porque siempre lo dije, si hay algo guapo es un río visto desde el propio río. Sí. Eso es precioso, no tiene, tú estás en una orilla y lo ves muy guapo, estás en la otra, lo ves precioso, pero estás en el río y eso es espectacular, lo que hay para la zona de la Lisal y para la zona de aquí de los campos de Oba. Entonces, nosotros todo lo que sea recuperación de espacios, sobre todo cuando son tan emblemáticos como son los campos de Oba, para vosotros tiene un significado, para los riosellanos con todo lo que había ahí de fiesta de piragües, que en realidad ya empezaban en Llodio. No empezaban en la villa, los piragües empezaban en Llodio. Nos parece que todo lo que se puede hacer a favor de recuperar espacios de ese tipo se debería hacer. Pero ahí, por ejemplo, que nos vamos a tropezar con la Confederación. Tropezaremos con todos. Con todos. Pero vamos a ver, entonces, las licencias que dan a las empresas de canoa, ¿quiénes las dan? Principal. Entonces, el Principado es al que había que exigirle. O sea, esto, una compensación económica, por lo que sea, pero claro, A ver, yo no sé si utilizando el río tienen que ayudar a mantener el río. Claro, no sé si por parte del Ayuntamiento de Ribadesella se hicieron algún tipo de gestión precisamente encaminada, por lo menos intentar el mantener los campos, porque nos quedamos sin hacer. Lo que encima está pasando es que la falta de mantenimiento también de la arboleda que guarda la orilla del río está haciendo que poco a poco el río se está comiendo los campos de Oba. Los árboles están sin replantar, cada vez están más viejos, cada vez van cayendo, se destrama un peligro. Es un problema generalizado Pero que no hay un banco donde sentarse. en los campos. No hay un banco, tú no puedes ir allí porque no tienes donde sentarte. No hay fuente, no hay nada. No, se dejó. El caso es que se hizo una área recreativa ahí en la Rozada, preciosa. Yo, como camino mucho, yo recuerdo ya cuando se empezó a hacer, y Valentín, el dueño del bar de aquí abajo, me dijo un día, solamente voy yo y el perro allí, me chocó. Y dije, oye, y fui varias veces, y un día estando allí, esto era como ya 6 o 7 años, una preciosa, con árboles, y cómo llegó allí una furgoneta del ayuntamiento a hacer el servicio de limpieza del área. Y ya digo, esta es la mía. Entonces le pregunto, oiga,
Yo siempre que vengo, nunca veo a nadie. El área está preciosa, limpia, tal. Y usted que es el que hace mantenimiento de la recogida de las papeleras y tal, usted recoge mucho y dice, nunca nada. Y entonces, ¿cómo se hizo un área recreativa tan bonita y tal, y con bancos y con parrillas y con todo? Sí, todo. Además, bien, Pero muy bien hecho. Curiosamente, con este tipo de instalaciones pasa el tiempo, que los elementos se van degradando, las parrillas, Está muy bien. pero esa estaba de nicho. Y resulta que aquí en los Campos de Agua no tenemos ni un banco. Si vas con una persona mayor, tienes que llevar con la silla para sentarla, para luego venir otra vez. Hombre, un bancos, es que es lo mínimo. Eso habrá que cambiarlo todo. Y a mí me gustaría saber el censo, porque a mí me hablan mucho. Ay, pues bajan tantas piraguas diarias, me dicen unas cifras astronómicas de piraguas que bajan. Pues créalo porque... ¿Cuántas piraguas bajan ahí? 400 piraguas. No me dijeron No, mucho. Miles y 4.000. De verano, 4.000. 3.500 Había por ahí, aproximadamente a diario como mínimo. A diario. ¿Y de cómo es verano. posible que bajando esa cantidad de piraguas? A diario. Solamente el día del Espiragüe, no hay ninguna empresa que tenga una que no haya. No. Ni una. Bajan más de 5.000 llamadas. Oye, esa es la cantidad de piraguas bajando por ahí, que no se le ponga un canon para cuidar el Hay patrimonio. problemas ahora, tienen problemas ahora con los del Merillón. Porque quieren quitar la pesca, claro. Porque ayer los quitaron, por lo visto, reducieron la pesca. En vez de remontar, tienen que coger. Ya. Tres. Hubo 3. Y los americanos que se quitan los salmones porque no quitan el baño. Y Te podías veían bañar. Había unas zonas de baño preciosas. Ahora nada, es que ahora no. Está el río totalmente degradado. Totalmente. Aquí habláis de que el Sella se come los campos de agua. Se come jueves. Jueves, para otro lado, hay prados que además vas dando una vuelta, que por ahí sí puedes ir más arriba a la orilla y vas viendo lo que se va comiendo. En el Alisal lo estamos viendo, que hay una criada a la sola, todo eso. Y eso es una falta de mantenimiento y además es un Hay unos problema. canales, hablaban unos compañeros de otra candidatura, hay unos canales en Arizal para desaguar eso, que parece ser que no funcionaban porque estaban entupidos. Porque no los limpian tampoco, Claro. pero tampoco te dejan hacerlo. Claro. Porque nadie sabe mejor que la gente de los pueblos cómo tiene que funcionar el pueblo. Claro. Porque ahí ya no se necesita una ingeniería, lo que se lleva son siglos de aprendizaje de unos a otros, en los que se va sabiendo, pues aquí cómo funciona una cosa, y para la zona del Alisal y todo eso, entre la zona de la central y el Alisal, que sí hay unos canales que desaguaban, claro, pero si a la gente que vive allí no lo deja mantenerlo y la administración tampoco lo hace. Yo me acuerdo cuando remaba tan malamente que subiendo aquí hacia Llobio, subíamos por la zona de Alisal y después bajábamos por aquí, íbamos dando una vuelta por las dos orillas. Por la zona de Alisal ibas arrimado a la orilla y debían ser mules, porque yo de peces tampoco entiendo mucho, que iban saltando por encima de la pura de la piragua. Llegabas a los campos de agua, para estar San Román, que es el tal, y dabas la vuelta y bajabas por el otro lado. Y bajabas arrimado a la orilla, completamente. Y ahora, cada vez que cojo o que vengo o que voy en coche hacia la villa desde esta zona, y está la valla baja, me horrorizo del pedregal en el que veo convertido el río. Pero ¿cómo va a llevar el agua? Eso es imposible. En el momento en el que llueve de más, con toda aquella piedra ahí acumulada, es que no lo lleva. Y el agua es como una gotera, siempre va buscando su camino, nunca queda parada. Pues en el río lo mismo, si el cauce no me lo lleva, pues cojo todo lo que hay alrededor. Y eso es una batalla, y os puedo asegurar que eso, la batalla contra la administración, porque nosotros somos la administración más pequeña y más cercana a los ciudadanos, y los que primero recogemos los problemas y recibimos las broncas. Sí. Muchas veces merecidas, no voy a decir que Como si tuviéramos nosotros la culpa, ahora está aquí y bueno, a ver, vamos a por ello. no, pero no hay problema.
Yo cargo con lo Pero dice que hay gente que no lo entiende eso. Sí. Que vosotros tenéis aquí invitados, pero hay gente que digo, pues vienen esos, vamos A por ellos. Bueno, en algún sitio nos recibieron así con la espada un No, poco pero bueno, desenvainada, y los de vos nos decían, bueno, claro, dijo, es que aquí decían gente que vosotros no quieres saber nada, que no miran, no miran, oye, tú escucha lo que te dicen y esa otra persona te va a escuchar a ti lo que tú quieras decirles. Pero bueno, es cuestión de cultura que yo ya ahí no... Ya se aprendemos todos. Ya, pero lo de Escuchando y escuchar a los escuchando. vecinos, bueno, yo supongo que vosotros lo tendréis sabido, es fundamental, porque sabemos, nosotros conocemos de pe a pa el pueblo todo, o sea, palmo a palmo, es que... Nosotros empezamos no haciendo la campaña. Siempre decimos que el programa que llevamos es el programa de los riosellanos, y es verdad. Empezamos preguntando por los comercios de la viña, antes de que hubiera campaña. La campaña en realidad son 15 días. Pero ya empezamos, ¿hace qué? Es medio, una cosa así. Porque nos gusta escuchar a la gente y porque sabemos que 15 días no nos lo da. Es imposible y es impensable. Dijimos, ¿por dónde empezamos? Pues claro, es épica todo el trabajo que hay por delante, ¿no? Vamos a empezar por una situación que en la villa es complicada, son los comercios, la calle Comercio. No tiene nada que ver los comercios de la Gran Vía con los de la calle Comercio, con los del Moino, como un ejemplo, ¿no? Ni con los de la playa, que también hay. Y empezamos. Lo llevamos, vamos a decir, de arraigo. Comercio. ¿Qué falta en la calle Comercio? Bueno, pues falta limpieza, falta luz, falta tal. Bueno, algunos dicen, falta esta alegría, que aquí todo es alegre. Y yo digo, bueno, pues a ver qué podemos hacer para que sea alegre. Y empezamos diciendo, bueno, ¿y si se peatonaliza en la calle Comercio, cómo lo veis? Al tercer comercio ya sabíamos que peatonalizar la calle Comercio era algo que los comerciantes de la calle no querían. Pues ¿para qué lo vamos a llevar en un programa? Lo que hay que hacer, o creemos que hay que hacer, y nosotros desde luego si funcionamos, es escuchar a la gente, recogerles propuestas, les sabrá que se pueden hacer, les sabrá que no se pueden hacer, les sabrá que a lo mejor en vez de 4 años te van a llevar 8 y a lo mejor quedan de aquella manera, pero desde luego lo que hay que hacer es escuchar a la gente, no me gusta ni la palabra, yo hablo mucho de los vecinos, porque al final en un municipio, en un concejo que somos 5.700 vecinos, somos vecinos todos y nos conocemos todos, entonces consideramos que la forma de hacer política es esta, es decir, escuchar a los vecinos, que son los que más sabéis. Yo no puedo venir a yo diciendo que voy a hacer cualquier cosa, como en la calle Comercio no voy a decir que la vamos a peatonalizar y nos dicen, ¿qué estás diciendo? Lo que necesitamos son aparcamientos rotatorios, por lo menos para los que puedan venir a hacer una tramitación, tengan media hora, 1 hora, 2 horas, lo que sea, y pueda ir al banco del ayuntamiento a comprar a la floristería y a encargar un Bueno, pantalón yo, en por los ejemplo, grandes. hasta las 11 de la mañana podéis hacer gestiones porque te cortan el... O sea, entonces, el programa que nosotros llevamos es lo que vamos escuchando a la gente. Y uno está reflejado aquí y otro está en el plan B, en el programa B. Exactamente, en la cosa ampliada. Y el resto, pues es verdad que os comento, pelear contra las administraciones es horroroso, es dolorosísimo. Yo me acuerdo cuando estuve de concejala de Cultura, los primeros 4 o 5 meses, cada vez que iba a la Casa de Cultura me encontraba personal distinto. Uno era de un plan de empleo, otro era de no sé, de algo de Principado, Sí. de Alejandro Lusaga, que estuvo trabajando ahí. Y entonces yo oía hablar de bolsas, eran todo bolsas. Bolsas de la policía local, bolsas en turismo, bolsas en desarrollo local y tal. Y me fui al secretario y dije, ya sé cómo vamos a solucionar el problema del personal en la Casa de Cultura. Y me dice, ¿cómo? Digo yo, vamos a hacer una bolsa de empleo. Y dice, no podemos. Y yo, ¿por qué? Porque el puesto no está creado. Pues lo creamos, pues no se puede. Pues porque no se puede. Pues porque tiene que haber una relación de puestos de trabajo que no está hecha.
Pues, ¿y por qué no lo hacemos? Bueno, pues porque eso lleva, os juro, que la conversación que parece de besugos fue así. Yo, pues ya tengo la solución, oye, necesitamos personal, pues vamos a hacer esto. Es que no se puede. ¿Y por qué no se puede? Pues yo, desde fuera se ve todo muchísimo más fácil. Yo llevo en política desde 2011, desde que se creó Foro Asturias. Los primeros 4 años iba a la sexta en la candidatura, entraron 5. En la siguiente entré yo y en la tercera, pues, no pedir eso de las elecciones y quedamos en la oposición. Desde fuera se ve, siendo solamente un ciudadano, se ve muchísimo más fácil todo. Porque es cuestión de lógica, pero es que la administración de lógica tiene muy poco. Y a los ciudadanos no se nos escucha. Y lo que no se puede cometer es el error de que una administración como el ayuntamiento, que es la más cercana a los vecinos, no escucha a los vecinos. Yo eso lo encuentro impensable. Yo a mí me dicen, no, porque, o sea, tú vas a hablar con el alcalde y te dice, pues mira, hablamos de la senda esta que acaba en el Fochaco, ¿por qué no sigas aquí? No, porque no puede ser. No, porque se niega no sé qué. Pero tú muéstrame a mí las gestiones que has hecho y el resultado de esas gestiones, porque se pueden hacer otras, pero... Lo que no te puedes quedar nunca es con el primer no. ¿Eh? Nunca te puedes quedar con el primer no, porque te lo van a decir. Claro. Lo más fácil es que te digan no. Oye, pues necesito tal cosa. No. Yo la primera vez que conseguí una reunión con un director general de educación fue a base de ser pesada, pesadísima. Les escribí, quiero una reunión con, de planificación y no sé qué otra cosa. Y me contestan, vale, lo apuntamos, pero dinos por favor de qué temas quieres hablar. Bien, pues quiero hablar de esto y de esto. Vale. Pasó una semana, pasaron 2 semanas, sin saber, porque oye, te pueden dar una fecha y te dicen, pues para dentro de 2 meses, pues que ni me contestaban. Yo digo, bueno, pues nada. Entonces, les vuelvo a escribir un correo, perdonad, ¿os acordáis de que tengo una reunión solicitada con 2 temas? Pues vamos a añadir otro más, porque mira, mientras tanto y no, surgió esto y también no quiero hablar. Nada. Al cabo de una semana digo yo, pues voy a seguir añadiendo la lista. Vuelvo a mandarles otro correo. Perdonad, soy la concejala pesada de Ribadesella. Había 2 temas que quería hablar, un tercero que añadí y voy a añadir un cuarto. En 2 días tendría concertada la cita. ¿Por qué? Pues pesada. Pues pesada. Con la administración hay que ser pesadísima. Y no te puedes quedar con un no. Y como nosotros, ojalá, Foro pueda llegar a gobernar en Asturias, y si gobierna va a ser estupendo, porque no digo que vayamos a ser, quiero decir, intentamos ser lo más justos y lo más ecuánimes posibles, eso es así, pero evidentemente si gobiernan los tuyos, alguna facilidad tienen que dar. A mí no me fastidies que encima de estar gobernando aquí en Ribadesella, de estar gobernando en Oviedo, me vas a decir que no, me vas a decir que no, nos vas a decir que no a nosotros, ¿por qué? Bueno, la consulta tiene su botón, ¿eh? ¿En qué? Gobernando en Ribadesella, en Asturias y en la Nación. Que no Y acaba no se hizo nada. no acaba de chuchir el pueblo, no. Pero os puedo garantizar que si están gobernando otros, voy a ir con el mismo desparpajo. Es decir, oiga, señores, es que mis vecinos necesitan esto. Y me va a decir que no. Y diré, pues voy a añadir otra cosa. O esto es como es lo del póker, vamos a ir subiendo la apuesta. Y en algún momento a algo te tienen que decir que sí. Porque si no van a tener que justificar ante la ciudadanía, porque una serie de cosas que son fundamentales para el desarrollo de un pueblo, te están diciendo automáticamente y una cosa tras otra que no. Pues a lo mejor para las siguientes elecciones, mira, deberíamos de pensarlo mejor y decir, pues nos fallasteis, entonces pues habrá que buscar una alternativa. Si me permitís, os voy a comentar una anécdota que me pasó a mí siendo concejal del Ayuntamiento de Ribadesella. Exactamente, es que Pedro fue Porque concejal cuando lo pidió. Claro, El año los 4 2011. primeros años del foro. Sí. Sí, los 4 primeros años del foro yo fui concejal de Sanidad de Consumo. Y yo no estaba liberado, yo trabajaba, porque yo no tenía un... Yo
Yo No trabajaba, dedicamos a la política. yo trabajaba en la farmacia. Ninguno. Claro. Entonces yo no tenía, bueno, yo iba a ayudar cuando lo tenía libre. Y estando yo en la farmacia, llegaba un señor y me dice, oye, pero tú estás en el ayuntamiento, ¿no? Yo, sí, sí. Y dice, ¿cuándo puedo hablar contigo? Y digo, pues mira, si quieres te voy a ver a casa. Y cuando salga de la farmacia, me dices a qué hora y te voy a ver. Era de San Miguel, de Lucino. Y me dice, bueno, pues nada, yo como tal, he hecho un pigacín, ¿qué te parece a las 3? Digo, a las 3 estoy en tu casa. ¿No? Comí y tal, bueno, a las 3, porque tengo un problema, que soy muy puntual. Que para mí es un defecto, porque es que es un defecto de que sea tan puntual una persona. Bueno. Y a las 3 en punto está picando la puerta de casa. Y hace un paisano. Coño. ¿Viste? Nada, aquí estoy, ¿qué te pasa? Y me comentó el problema que tenía. La verdad que era un poco desagradable el problema y digo, no, esto no puede ser, esto, nada, no te preocupes que mañana voy al ayuntamiento y vamos a intentarlo. Pues qué casualidad que se lo resolví el problema. ¿Eh? Y bueno, lo tengo ahí encantado. Y con en estas elecciones, María José todavía no me había llamado y me lo dijo, oye, ¿por qué no te presentas tú? Digo, hombre, porque no sé, coño, porque no sé qué, acabo a mal, porque es una pena, porque no sé qué, tal. Y justo me dice María José, oye, pues, ¿por qué no vienes conmigo? Bueno, pues me comentó el proyecto que tenía y digo, pues, me gusta, iba gente joven, gente con experiencia, y digo, pues es Buscando relevo. es un equipo, la verdad que fantástico. Y se lo comenté, oye, pues sabes que no, miento, me vio en la foto y me dio la enhorabuena. Dijo, enhorabuena, te vuelves a presentar. Y a veces, de cara a los chavales, que hay mucha gente joven que no se atreve o no quiere dar el paso porque qué dirá, porque no sé qué, tal. Y para mí es una experiencia que positiva. O sea, yo de verdad que no me enemisté con nadie, al contrario, te enriquece, bueno, pues Y te engrandece. te engrandece escuchando a gente mayor que tiene experiencias que a mí me encanta escuchar a gente mayor, porque yo estoy como cuando estás con el fuego, que te quedas como, o en la mar, que estás con la mar y te quedas, pues escuchando a la gente mayor me quedo como. Y eso, bueno, pues es la experiencia que tuve en el ayuntamiento y por qué me animé a ir con el grupo que tenemos ahora. Es que eso sí es verdad que lo comentamos Pedro y yo. No coincidimos en el mismo partido, en distinta legislatura, y sin embargo tenemos nosotros una experiencia estupenda, pero estupenda. Sí. Yo disfruté muchísimo. Durante los 3 primeros años compaginé el estar en el ayuntamiento yo tenía una tienda en Ribadesella de pintura, daba clases de pintura y restauración de muebles y demás. Y bueno, pues adapté ahí los horarios como buenamente pude y disfruté mucho, pero muchísimo de la experiencia de la política, que yo siempre digo que al final de política tengo poco. A mí me gusta lo social, me gusta el ayudar a la gente, me gusta ser concejala de esta sociedad también y estar encima de que determinados servicios funcionen lo mejor posible, porque como decías antes, la población cada vez está desgraciadamente más envejecida, los chavales marchan a estudiar y estos 3 son casi una excepción, porque todavía vienen por aquí. Yo tengo 2 y las tengo las 2 fuera, tengo una en Madrid y otra en Palma de Mallorca. Y siempre digo que si vuelven, malo, porque se quedaron sin trabajo o algo pasó. Y al final, creemos que no sé, el poder ayudar a tu gente, el poder representar a tu pueblo, es posiblemente el mayor orgullo que yo haya tenido en mi vida. Llevo trabajando toda la vida, sigo trabajando, porque ahora mismo a mí personalmente mucho más fácil me hubiera resultado decir, ya, se lo dejo y hasta aquí llegamos. Porque bueno, estoy ahora mismo tirando un poco de la administración de la empresa familiar, de la cual comen unas cuantas familias, entonces al
mí esto es un plus, es decir, es otro trabajo, aparte del trabajo que ya desarrollo estos días como buenamente puedo. No me van a echar porque no pueden, pero yo creo que si pudieran me mandaban para casa y decía una cosa o la otra, ¿entiendes? Y al final, yo creo que está la satisfacción de una pequeña cosa que puedas hacer solamente para favorecer la vida y para facilitar la vida a los vecinos, porque yo aquí hay gente, a ti te conocía, a ti por ejemplo no, pero al final vas haciendo cada vez más grande la bola de conocidos y de gente con los que puedes charlar o que tienen la confianza para decirte, y eso yo os lo digo que queremos en la posición en la que queremos el día 28, es decir, que llegamos a gobernar, fenomenal, porque ese es nuestro objetivo, pero que no, pues seguimos al servicio de todos los vecinos, de todos los ciudadanos durante 4 años más en la posición como estuvimos hasta ahora. Y para mí, que nunca me había gustado la política ni había querido saber nada de ella, yo creo que fue porque en un momento determinado dije, María José, hay que arremangarse, es decir, no vale estar siempre sentado protestando porque esto no, porque lo otro tampoco, porque esto no tira, porque esto no funciona. Si quieres hacer algo, hazlo de verdad, es decir, ponte a hacer algo, trabaja lo tuyo y pues, si tienes poco, pues sigue haciendo más. Y yo creo que esa es un poco la filosofía que tenemos todos nosotros. Pedro está trabajando, seguirá trabajando, yo estoy trabajando, tengo trabajo. Alejandro acaba de hacer unas oposiciones, ojalá las apruebe. Claudia Andrea, Claudia ya acabó la carrera, está preparando oposiciones, Andrea está acabando. Quiero decir, somos todos, creemos y queremos seguir siendo una gente muy accesible, trabajadora y sobre todo somos peleones. Esto es como ser el Sporting. Somos sufridores, somos de foro. A lo mejor nos hubiera resultado mucho más fácil integrarnos en alguno de los grandes partidos que ya tienen, bueno, pues ya tienen su gente, ya tienen su, no sé, están como mucho más consolidados. Nosotros fuimos un partido que en un momento determinado tuvimos un resultado bárbaro y que por circunstancias que afortunadamente están todas solventadas, pues nos quedamos en lo que nos quedamos. Yo creo que queda algo de eso. ¿De qué? Del principio de esas personas que estaban en la cúpula. ¿Qué queda? Están apartados todos, ¿eh? Están todos, te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Lo que sí os puedo asegurar es que nosotros somos currantes y no somos... Y autónomos. Sí, soy autónoma. Y ahora, hablando tú de la definición, estás dando una definición de político. Coincido completamente, yo siempre dije que el político, yo lo entiendo como el misionero. O sea, yo creo que un buen político tiene que ser talmente tan altruista que es que está allí por trabajar con los demás. Yo nunca diferencié mucho el misionero del político. El político que yo entiendo por político, que es la definición que tú me estás dando. Yo considero que tenemos el trabajo más complicado de este mundo, porque cada radiosellano es nuestro jefe y nos va a exigir, nos haya votado o no nos haya votado, y nuestra obligación es atenderlos a todos por igual. Y sobre todo, bastantes problemas hay en este mundo y en esta vida como para crear más. Lo que hay que hacer es intentar solucionar los que buenamente se puedan solucionar. Porque, claro, muchos se van a quedar en el tintero porque a lo mejor pues ni económicamente ni legalmente somos capaces de solucionarlos o de solventarlos, pero los que puedan tener solución, que tengan solución. A mí, una de los problemas que solucioné, posiblemente más tontos de solucionar y que más contenta quedé con ellos, os lo voy a explicar ahora mismo si tenéis 2 minutitos. Cuando era concejal de servicios sociales, a mí me gustaba mucho ir al centro de día. Al centro de día que está en un sitio infumable, en la Seña, en el Fuerte, no hay su madre quien llegue con facilidad allí. Y me costó tiempo llegar a que me contara la gente los problemas que tenía. Porque yo iba por unos sitios que eran de mi servicio y yo diciendo, ¿qué problemas
aquí lo sabe. Y de vez en cuando les tiraba un tirón de orejas, porque me correspondía, o ellos a mí. Pues en aquel caso me acabaron diciendo, es que aquí tenemos un problema muy gordo a la hora de llevar a la gente en silla de ruedas, de sacarlos a la furgoneta, porque estaba mal señalizado. Es decir, si esto es la cuesta y salían por aquí, aquellas pobres mujeres u hombres del servicio de ayuda a domicilio tenían que empujar a la gente en silla de ruedas, salir por una acera que estaba, bueno, vamos a poner una inclinación así, y la señal de dónde tenían ellas que aparcar la furgoneta, en vez de estar hacia abajo, estaba para arriba. Es decir, tenían que salir a la calle, a la carretera, tirar para arriba y después bajar. Cuando, como decía mi abuela, cuesta abajo, calabaza roya. Entonces, cuando ya por fin me lo dijeron, mira, es que tenemos un problema grandísimo. Claro, la gente, además, pues de todos los tamaños y formas, en una silla de ruedas pesa un montón. No podemos con ellos, salimos ya, tenemos que andar intentando ajustar la fuerza que ejercemos para nivelar lo más posible la silla, pero es que después tenemos que tirar hacia arriba. Y fue tan tonto como bajar al ayuntamiento, hablar con el que en aquel momento era mi compañero de tráfico, seguridad y más cosas, y decirle, oye, cuando esto cómo lo solucionamos, y me dice, no, pues no hay problema, la próxima vez que venga a pintar las líneas, pues me paso usted o alguna cosa así, yo lo anoto y te lo tal. Y vamos a ver si podemos rebajar un pelín la acera, claro, no se puede allanar en un ángulo tan pronunciado, pero bueno, por lo menos que no tengan que ejercer tanta fuerza, ¿vale? Se lo dejo en tus manos y sí, no hay problema. Cuando me mandaron fotos la gente de servicios sociales diciendo muchísimas gracias, la acera ya está un poco rebajada, ya nos resulta más fácil, pero es que las señales de la furgoneta en vez de estar para arriba están para abajo, es decir, cogemos, bajamos y automáticamente ya tenemos la rampa para subir aquello. Esa tontería, que puede parecer una tontería, que costó, ¿qué? De la que pintas 2 docenas de radios, pues pintas otras 3, no es nada. Y la acera, bueno, por rebajarla un poco, ya que no todo lo que se necesitaba, pero sí es verdad que esa capacidad que tenemos de facilitar la vida a los vecinos, a mí es lo que me mueve a estar aquí metida, porque si no tendría por qué estar. Afortunadamente, trabajo tengo, económicamente no tengo mayores problemas. Ahora mismo puedo estar en Ribadesella tomando sidra, por ejemplo, y sin embargo estoy disfrutando de estar aquí. Pues mira, acaba de marchar aquí todo lo que... una vecina que tenía que estar aquí, pero bueno, cuando llegasteis tuvo que marchar y me contó que su madre, que ya desapareció, muy joven por cierto, pues con 60 años de una enfermedad degenerativa y estaba doblada, no la conocí doblada. La lleva al centro de día y le dicen, no, tienes que bajarla, te cogemos ahí la furgoneta, ahí abajo en la carretera. Y madre mía, ¿cómo la bajo yo? Que una silla vive ahí arriba, ¿cómo lo bajo yo todo esto? Y fue precisamente con Foro, fue hablar con Charo. Pues igual sería... Al día siguiente... Estabas en... Dice, al día Los siguiente... últimos 4 años, en los primeros no. Al día siguiente, la furgoneta se fue a buscar a la mujer. Ahí. Porque ¿cómo mandas tú bajar? Es que es imposible. El problema no era bajar la basura, Sí. No, era todo. Y después hay otro problema que yo procuro decirlo y que quede grabado en la gente, que es que los problemas que no sabemos que existen no los podemos solucionar. Porque hoy en día todo el mundo tira muchísimo de redes sociales. Aquí falta una farola, pero yo si no paso por ahí, por Facebook, y veo que estás diciendo que falta una farola, pues no me entero, porque a lo mejor me entero de lo que me falta delante de mi casa o el trayecto que puedo hacer, pero en otros sitios no. Estoy hablando de estando en la oposición. Estando gobernando, son muy importantes las figuras de los alcaldes pedáneos. Es importante tener una referencia y una persona que en un momento determinado recoja las inquietudes de los vecinos y las traslade hasta el ayuntamiento, que va a estar centralizado, lo siento mucho. Hay cosas que no, Pero no alcancé.
Me parece muy bien. Siempre. Me parece. Y te, Desde el primero hasta el último vecino. Cada tal, pum. Claro. Oye, que luego no han correspondido, es que no es mi culpa, pero yo siempre lo he hecho. Claro. Es Oye, que, para es que, eso se es que supone nos que tiene que estamos. llegar. Claro. Nos tiene que llegar, si no, no lo sabemos. Yo siempre Mira, digo, pero yo te voy a hablaré decir con una vosotros. cosa. Cuando yo empecé hace ya, voy a cumplir 8 años, y yo he puesto aquí, yo fui el primero que puse en un pueblo un buzón de sugerencia. 3 meses después vieron al ayuntamiento que ahora empezaron a poner en todo el concejo, en todos los pueblos, un buzón. ¿Tú has visto la llave de alguno? No, lo pusieron ahí, nadie tiene la llave, no sabe quién mete, quién saca, quién... ¿Me Pues te puedo entiendes? asegurar que cuando estaba yo, sí. Porque los buzones que aparecieron, que era de participación ciudadana, fue uno de los requisitos de pueblo para aprobarnos uno de los presupuestos. Nosotros, en los años que estuvo Pedro en el gobierno, eran 5 concejales y cuando llegué yo digo que fuimos la mayoría absoluta más bebé de la historia de la democracia española, porque como en 15 días o así se nos fue una persona, con lo cual volvimos a ganar mayoría, éramos 6. 6 nosotros, 7 el resto de la oposición. Entonces, uno de los presupuestos nos los había aprobado Pueblo. Y yo creo que era, no me acuerdo muy bien, pero si no fue uno de los requisitos, fue algo que nos trasladó, que nos pareció buena idea, que eran los buzones en todos los pueblos de la Concejalía de Participación Ciudadana. De aquella te puedo asegurar que había llave y que yo recibía la correspondencia que a veces era un cachondeo, porque a lo mejor en algunos sitios pues las crías jugando al lado del parque pues se dedicaban a meter papelitos y los metían allá. Claro. Sí es verdad que siempre dijimos, y había también un correo de participación ciudadana, que también, bueno, pues no era lo que más había, pero también llegaban cosas. Y había cosas que era de pueblo pequeño, infierno grande. Ese banco no lo quiero ahí, lo queremos para el otro lado. Y a la semana siguiente o al mes siguiente, cada cierto tiempo, si es verdad que los de obras tenían la llave y iban mirando buzón a buzón, y a mí me llegaba, Yo no lo he visto. pues te lo puedo asegurar. No lo he visto. Te lo puedo asegurar que llegaba. No te voy a decir que los tengo guardados, porque claro, te deshaces de muchas cosas, pero bueno. Y a lo mejor al mes siguiente te llegaba que aquel banco que habías movido para allá quería que lo movieran para el otro lado. Bueno, había un poco de todo. Y había muchas peticiones que te llegaban en forma de anónimo, y eso no lo recogíamos. Es decir, nos informó mucho, pero danos un nombre, un DNI o un número de teléfono que ya me pongo en contacto contigo. Y si pueden hablarme, y ya yo te puedo asegurar que los buzones sabían, y ahora que estoy yendo pueblo a pueblo, todavía miro de vez en cuando que si hay algo dentro, que nada, las fotos casi todo. Pues yo no lo he visto, de verdad. Por otra parte, te quería comentar, Perdonad que me estoy enrollando y un montón. hace 4 años o sí, has estado aquí, yo me recuerdo, hace 4 años, bueno, mira, te hemos comentado, bueno, que no solo yo, hay muchos otros pueblos, que resulta ser que el saneamiento va todo al río Sella. Estamos en 2023 y toda la historia va al río Sella. Oye, hemos intentado mover y remover historias con esto, pero claro, llegas a cierto que no puede estar. Nosotros tenemos todo el saneamiento hecho, que no hacía falta más que llevarlo, pues, bien a un emisario y llevarlo a Río de Sello, o yo no sé dónde, o hacer aquí, que habían prometido hacer una depuradora. Ahora no sé qué ha pasado, porque resulta ser que cuando se hizo, la última vez que se hizo la rotonda, se han hecho unos túneles por abajo para dejarnos nosotros, que después no hemos pedido a la carretera nosotros, para por si en algún momento tal, pues ahora dicen que por ahí no se pueden meter los tubos y tal. Ahí lo que hay es una falta de planificación total y absoluta. Creo que el último plan de saneamiento debe ser del año 2000 y poco, más o menos, y es que desde entonces no se está haciendo nada. 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 Pero nada. Yo la historia esta del colector enorme que venga recogiendo desde Jueves para acá, Sí, por ejemplo. no me parece que lo vayamos a ver nunca. Así de ¿Crees que no? No. A mí me parece más sencillo que haya, pues a lo mejor un par de pueblos conectados con una microdepuradora, que no sé
exactamente Lo que se cómo quería poner aquí con el micro. claro, cómo será de grande, porque vamos, un colector levantando todo eso, que no me puedo imaginar la millonada que va a ser. ¿Necesario? Sí, rotundamente. ¿Que lo veamos? Lo dudo. Pero no Veo sé. más fácil, por ejemplo, Es que es increíble que todo, y que todo el mundo lo sabe, que esto vaya al río todo, pero no de Lluvia solo, no, de muchos otros pueblos. y además es que No, nos que vaya todo al río. nos íbamos a encontrar, Increíble. bueno, Increíble. en Güemes y no, ¿en dónde es? En Beluguera, me parece. Tienen pozos negros y tienen de todo y creo que al final que lo que hacen es tan poroso, toda la piedra que hay por debajo, que Ya. le sale a lo mejor a los vecinos. Allá. Claro. Con el consiguiente problema incluso entre ellos. Quizás sea más fácil, dentro de lo difícil que va a ser, porque yo no prometo lo que no sé que voy a poder cumplir, y no voy a dar falsas esperanzas a nadie, y eso lo dije todavía el otro día en el debate, digo, creo que estáis lo suficientemente castigados, sobre todo en la zona rural, Sí. y hartos de promesas que al final nadie cumple, que vamos a intentar prometer lo menos posible y cumplir lo más que podamos. Ya. En Vega ahora mismo hicieron una depuración, que yo no sé si será micro, porque la verdad es que se ve bastante grande. Pero quizás sea más fácil lo que os estoy comentando, 2 pueblos, 3 pueblos, en función de caída, tal, no sé qué, que eso tienen que realizar unos estudios. Eso en el ayuntamiento no sabemos, yo no sé. Pero que hagan algo. Y por lo menos, si empiezan por uno, ¿por qué en Llanes hay muchos más pueblos con saneamiento de los que hay aquí? Porque a lo mejor somos más de la misma banda. En Bulnes, el pueblo de Bulnes tiene saneamiento. El pueblo de Bulnes, Estuvimos el otro día en Aveu y nos decía el alcalde y dice, es que nosotros no tenemos, tiene ¿sabes? Tereñes, en Vega no está conectado, pero por lo menos está hecho, a ver si en un futuro más o menos próximo lo pueden hacer. Y decía aquí, es que desde Aveu estamos repartiendo para todos los lados. Eso hace 50 años pues era lo que había, pero es que hoy en día no debería ser así. Y no voy a decir que se va a conseguir hacer el saneamiento en los pueblos en toda esta temporada o en toda esta legislatura, porque no va a ser verdad. No. Porque os voy a decir Era una un cosa que no va a comentario. ser, Ya sé que en 4 años no se Pero- puede hacer pero que se va a intentar sí, y que por lo menos resolver o intentar. y que empiece Empezar. en alguno, si en una legislatura te caen 2 o 3, pues no bien, a ahí la está. siguiente vamos ya cogiendo ritmo y se Claro. puede ir haciendo. ¿En qué medida, por ejemplo, puede haber presiones de la Unión Europea sobre este tema para obligar a que se acelere todo este proceso de las depuradoras? Porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Sanciones que pueda haber, y claro. Bueno, el río San Miguel, por orden de la Unión Europea, se está haciendo ahora Atravesando la cueva, patrimonio de la humanidad, entonces, con una cuadra arriba que cuando se crece lo inunda todo. Es decir, yo eso no sé cómo sobrevive todavía. De la Unión Europea, pues posiblemente en algún momento, si el día que se den cuenta de que aquí salimos sin saneamiento en esta época, cuando creo, porque esto realmente está todo como muy revuelto, nadie sabe exactamente cuándo empezó, de dónde venían los fondos. A mí me habían comentado que había fondos europeos en un momento determinado para realizar los saneamientos con una fecha límite que desde luego la pasamos muy de largo. Pues a lo mejor el día que en Bruselas se pongan los papeles y digan, oye, pues toda esta millonada que mandamos para Asturias, que nos lo justifiquen o que nos digan dónde está hecho. y muchas subvenciones Va a ser un problema. que se pierden porque no se piden. Sí, eso sí, pero respecto a lo que es Porque no saneamiento se y pide demás, porque se desconocen. por porque limitaciones y por... es que, sí. claro, Lo decía ayer porque de otra forma yo no sé. pues, el presidente de un club deportivo, con los que también nos reunimos, que hay veces que hay oportunidades que pasan de largo sencillamente por no presentarlas y hasta por desconocimiento. Claro, lo que decir que yo trabajo, llevo a los chavales a remar,
estoy aquí a partir de las 6 de la tarde todos los días, si al final tenemos que andar mirando el BOP para ver qué subvención o los planes líder o tal, no lo damos. No lo damos. Siento la chapa. No, Pues, ha me sido dejáis hablar, estupendo, ¿no? para eso Y yo, te hemos invitado. ¿queréis hablar? Es hora que tenéis que contar. Nosotros, Encantados de... Para eso te hemos invitado y yo creo que si te Gracias por parece, estar aquí, claro. A vosotros por invitarnos. pues muchas gracias. Oye, antes de la pausa, una preguntina, solamente la última. A ver si es fácil, ¿eh? ¿Cuál será vuestra política de pactos de cara, bueno, de cara a De pacto no, porque pensamos sacar mayoría suficiente para los nosotros. y si no fuera así, Son muy optimistas. Aquí sí. A mí me está preguntando todo el mundo, bueno, ¿y tú cómo lo ves? Yo digo, yo tengo la bola de cristal desenchufada. Es decir, no tengo ni tiempo ni gana de ponerme a pensar en este momento el cuento este de la lechina, ¿no? Si yo saco 3 y el otro saca 4, porque si saco 4 y saco 3, nosotros salimos a ganar. Eso es algo que están haciendo todos los partidos, evidentemente. Y a partir de... yo lo estoy comentando yo, a lo mejor el día 27 de noche me pongo un pelín nerviosa, pero poco, tampoco demasiado. El 28 no nos va a dar tiempo a nada, porque vamos a andar todos como pollos sin cabeza. Y el 28 por la noche, cuando las papeletas salgan de la urna y los riosellanos hayan decidido libremente y democráticamente lo que quieren y lo que ellos consideran que es mejor para ellos, pues a lo mejor esa noche dormimos de un tirón, que nos va a hacer falta. Y yo creo que el día 29 ya podemos empezar a hablar de determinadas cosas, pero hasta entonces no. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por venir y que vaya bien lo que queda de campaña. Muy bien, muchas gracias. No, y esperemos verlo. Pero solo me tenéis que llamar. Ya lo sé.